Nunca pensé que un aeropuerto pudiera ser tan ruidoso y tan silencioso al mismo tiempo. Miles de voces se mezclaban en un murmullo constante, pero dentro de mí todo era un vacío. Cada paso que daba resonaba con un eco hueco, como si el suelo me recordara que estaba allí solo para despedirme de un hijo que ya no quería mirarme. Llevaba mi mejor camisa, la que usé en el bautizo de mi nieta, y un saco que todavía conservaba el olor del taller. Había limpiado mis zapatos, peinado el poco cabello que me quedaba y planchado los pantalones. Quería verme presentable, digno, aunque sabía que para David ya no era más que una sombra que estorbaba en sus fotografías familiares. Él no sabía que yo estaría allí. Me enteré de su vuelo por un vecino, que escuchó a la esposa de mi hijo, esa mujer de sonrisa educada y mirada altiva, comentarle a otra que, por fin se iban a ir a vivir a un país donde no tendrían que cargar con parientes viejos. Así que vine sin avisar, sin flores ni regalos, solo con una carta doblada en el bolsillo de mi chaqueta y un billete de 20 que guardé por si acaso. No quería decir mucho, solo verlo una vez más antes de que se fuera. Mientras esperaba frente a la puerta de embarque, mis manos temblaban, no por el frío, sino por los recuerdos. A veces uno envejece sin darse cuenta, y cuando abre los ojos, el hijo que cargaba en los hombros ya no quiere ni pronunciar tu nombre. Vi a una familia abrazarse con fuerza. Un padre besaba la frente de su hija, y ella lloraba mientras le prometía que volvería pronto. Esa escena me partió el alma, porque hace muchos años ese padre era yo. David tenía 6 años cuando murió su madre. Desde ese día prometí que nunca le faltaría nada. Trabajé 12, 14 horas diarias en el taller, reparando muebles, tallando puertas, durmiendo entre el aserrín y el ruido de la lija. Nunca me quejé. Todo lo que hacía era por él. Recuerdo una noche de invierno. Se me había acabado el dinero y no teníamos leña. David tenía fiebre. No lo dudé. Desarmé una silla vieja y encendí sus patas en la chimenea. Él dormía envuelto en una manta, y mientras veía el fuego, pensé que el amor de un padre a veces se mide por las cosas que está dispuesto a quemar para que su hijo no pase frío. Pero el tiempo es cruel. Con los años, David cambió. Dejó de mirarme con admiración y empezó a hacerlo con lástima. Cuando conoció a Patricia, su esposa, noté la distancia crecer. Ella venía de una familia rica, de esas que huelen a perfume caro y hablan bajito hasta para despreciarte. Al principio fue amable conmigo, hasta que un día, sin rodeos, me dijo: «Usted debería dejar de visitar la casa tan seguido, don Alejandro. A David le hace mal ver el pasado tan seguido». Nunca le respondí, solo asentí y me fui. A veces, el silencio es el único escudo que le queda a un hombre que ya lo ha perdido todo. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Cuando por fin lo vi, mi corazón dio un salto. David caminaba hacia el mostrador, tomado de la mano de Patricia. Vestía un abrigo elegante, de esos que yo solo veía en los catálogos. Reía, parecía feliz, hasta que nuestros ojos se cruzaron. Yo levanté la mano, torpe, con una sonrisa que me dolía en la cara. Pero él siguió caminando. Pasó a menos de 2 metros de mí sin detenerse. Ni un gesto, ni una palabra, ni una mirada, como si yo fuera un desconocido más en la multitud. «Hijo», alcancé a murmurar, pero mi voz se perdió entre los anuncios del altavoz. Patricia lo miró notando mi presencia y apretó su brazo con una sonrisa sarcástica. «Apúrate, amor», dijo en voz alta. «No lleguemos tarde por culpa de nadie». Me quedé inmóvil. Quise acercarme, tocarle el hombro, pedirle aunque fuera una última mirada, pero algo dentro de mí me detuvo. No sé si fue el orgullo o el amor, quizás ambos. Esperé a distancia mientras los veía registrarse. Una azafata les entregó los boletos y ellos se dirigieron hacia la sala de embarque. Me quedé mirando con la carta todavía en el bolsillo. Había escrito cada palabra con cuidado, sin reproches, solo con gratitud. Decía: «Hijo, no importa dónde estés. No te deseo suerte, te deseo memoria, porque la suerte se acaba, pero recordar de dónde vienes te salva». Nunca se la di. Nunca supe si habría querido leerla. Cuando anunciaron el vuelo, todos comenzaron a moverse. David y Patricia se colocaron al final de la fila, riendo por algo que no escuché.
Entonces la voz del altavoz rompió el aire. «Atención, señor David García. Acérquese al mostrador de embarque, por favor». Los pasajeros lo miraron. Él, sorprendido, se adelantó. Yo observaba desde lejos, sin entender. El empleado buscó algo entre los papeles, luego señaló hacia mí. Los ojos de mi hijo me buscaron. Por primera vez en mucho tiempo me miró, y en esa mirada vi miedo, confusión y un atisbo de vergüenza. El empleado levantó un sobre. Lo reconocí. Era el mismo que yo había dejado en la oficina de la aerolínea 2 días antes. Dentro había algo que él jamás habría imaginado. Su rostro palideció, sus manos temblaron, y antes de que alguien pudiera reaccionar, cayó de rodillas frente a mí. El murmullo del aeropuerto se detuvo. Yo no dije nada, solo lo miré, con los ojos llenos de lágrimas, no por dolor ni por venganza, sino porque, al fin, mi hijo me había visto. Dicen que el tiempo borra los recuerdos, pero eso no es cierto. El tiempo no borra nada, solo los guarda en lugares donde duele menos. A veces basta con un olor, una canción o una fotografía para que todo regrese con la fuerza de un golpe. Eso me pasó aquella noche, después de verlo arrodillado frente a mí. Mientras regresaba a casa, con las luces del aeropuerto reflejadas en los cristales del autobús, no podía dejar de pensar en el niño que alguna vez fue mi hijo, porque antes de ser un hombre que me negó el saludo, fue un niño que me decía que quería ser como yo. Recuerdo su risa. Era un sonido limpio, casi musical, que llenaba el taller cuando se escondía entre los muebles a medio terminar. «Papá, me encontraste», decía saliendo de detrás de un armario, y yo fingía sorpresa, levantándolo en brazos hasta que ambos terminábamos cubiertos de aserrín. La vida era dura, pero cuando lo veía reír, todo valía la pena. Su madre, Clara, siempre decía que David tenía mi misma mirada, esa mezcla de curiosidad y tristeza que uno solo adquiere cuando aprende demasiado pronto que el mundo no siempre es justo. Ella era el equilibrio que yo nunca supe mantener. Donde yo era silencio, ella era canto. Donde yo me endurecía, ella acariciaba. Cuando murió, David tenía solo 6 años, y aunque nunca lo dijo en voz alta, sé que me culpó, porque los niños no entienden de enfermedades ni de diagnósticos. Solo saben que un día su madre ya no está, y alguien tiene que cargar con la ausencia. Ese alguien fui yo. Los primeros años fueron un caos. Yo intentaba mantenerlo todo en orden, levantarme temprano, prepararle el desayuno, dejarlo en la escuela y luego correr al taller. Trabajaba hasta que el cuerpo me dolía, pero siempre regresaba antes de que anocheciera, porque sabía que lo que más temía era dormir solo. Por las noches me pedía que le contara historias, y aunque mi imaginación era limitada, inventaba lo que podía. Le hablaba de un carpintero que hacía sillas mágicas que podían llevarte a cualquier parte si te sentabas con el corazón limpio. David creía que esa historia era real. Una noche me dijo: «Cuando sea grande, voy a hacer una para ti, papá. Así podrás ir a ver a mamá». Apreté los dientes para no llorar. Con el tiempo, aprendimos a sobrevivir sin ella. El taller se convirtió en nuestro refugio. Él se sentaba en un banco y me observaba trabajar, fascinado por cada corte y cada pulida. Yo le daba pedacitos de madera para que hiciera sus propios inventos. Una vez talló una pequeña figura que, según él, representaba a nuestra familia. 3 figuras, una alta, una mediana y una pequeña. Las pintó con pintura vieja y me dijo: «Mamá ahora vive aquí», y colocó la figura en el centro. Esa escultura aún la conservo. Está desgastada, con la pintura descolorida, pero cada vez que la miro siento que Clara sigue entre nosotros. A veces, después de cenar, salíamos al jardín. El cielo se abría inmenso y lleno de estrellas. David se acostaba en el suelo y me preguntaba si las estrellas eran las almas de las personas que amamos. Yo le decía que sí, aunque no lo sabía. Quizás mentí para consolarlo, o quizás porque quería creerlo también. Los años pasaron rápido. David creció, empezó a avergonzarse de mis manos agrietadas, de mis ropas simples, de mi forma torpe de hablar. Pero antes de eso, hubo un tiempo hermoso que nadie podrá quitarme. Los días en que me miraba como si yo fuera su héroe. Recuerdo una tarde en particular. Había llovido todo el día, y el taller estaba lleno de goteras. El techo goteaba tanto que tuve que poner cubetas por todas partes. David se acercó con un trozo de pan en la mano y me dijo: «Papá, no te preocupes. Cuando yo trabaje,
Te compraré un techo nuevo. Yo reí. No hace falta, hijo. Con que no llueva dentro de nosotros está bien. Él no entendió lo que quise decir. Años después yo mismo tampoco lo entendí, porque cuando creció, llovió dentro de mí más veces de las que puedo contar. El cambio fue lento. Al principio eran pequeños gestos, respuestas secas, miradas esquivas, excusas para no venir al taller. Luego empezó a hablar diferente. Usaba palabras que no conocía. Imitaba el acento de la gente con dinero. Una tarde, lo vi esconderse cuando un amigo suyo pasó por la calle. Le pregunté por qué y me respondió: «No quiero que me vean contigo». Lo dijo sin malicia, sin odio, como quien dice algo natural. Y sin saberlo, me arrancó un pedazo del alma. Esa noche, me senté frente a la mesa y abrí el álbum de fotos. Vi la imagen de un niño abrazándome, con los dientes de leche y la sonrisa más pura del mundo. Toqué la foto y pensé, ¿en qué momento me convertí en alguien que le da vergüenza a su propio hijo? Desde entonces, comencé a hablar menos. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque entendí que algunas verdades duelen más cuando las pronuncias, y una de ellas era aceptar que el niño que me prometió un techo nuevo ya no existía. Sin embargo, cada vez que escucho el ruido de un avión, lo recuerdo corriendo por el jardín, levantando los brazos y gritando: «Papá, mira, soy un avión». Quizás por eso fui al aeropuerto, no para despedirme del hombre en que se convirtió, sino para reencontrarme por última vez con el niño que fue. Y aunque sé que ese niño se perdió en algún punto del camino, todavía guardo la esperanza de que un día, entre todo el ruido del mundo, vuelva a escuchar mi voz llamándolo. No hay un día exacto en el que un padre deje de ser necesario. No llega con una carta ni con una pelea. Llega con un gesto, una mirada o una frase que te parte en dos. Yo lo descubrí una tarde de domingo, en la casa nueva de mi hijo, cuando comprendí que ya no había lugar para mí en su vida. David me había invitado a conocer su hogar. «Ven, papá, quiero que veas cómo nos está yendo», me dijo por teléfono. Su tono fue amable pero distante, como quien invita por compromiso. Aún así, acepté. Habían pasado meses desde la última vez que lo vi, y en mi ingenuidad creí que quizá las cosas podían mejorar. Pasé toda la mañana preparando un pequeño regalo. Tallé a mano un marco de madera con nuestras iniciales grabadas, A y D. Pensé ponerle dentro una foto de cuando él era niño, sentado sobre mis hombros, riendo bajo el sol. Era un trabajo simple, pero hecho con todo el amor que me quedaba. Me vestí con mi mejor ropa, la misma que había usado en su graduación. Aún recuerdo ese día. Cuando subió al escenario, levantó el diploma y me buscó entre la multitud. Nuestros ojos se cruzaron y sonrió. Ese fue el último día en que sentí que me necesitaba. Su casa era grande, moderna, llena de cristales y silencios. Cuando llegué, Patricia abrió la puerta. Vestía elegante con ese aire de superioridad que nunca intentó ocultar. Me miró de arriba a abajo, como si evaluara si yo merecía entrar. «Ah, el señor García», dijo sin llamarme papá, ni suegro, ni nada. «Buenas tardes, Patricia», respondí con una sonrisa forzada. Ella me dejó pasar sin un gesto más. David estaba en la sala, hablando por teléfono. Ni siquiera colgó cuando me vio entrar. Solo me saludó con un gesto vago de la mano. «Hola, viejo. Siéntate, enseguida te atiendo». Viejo. Esa palabra, dicha sin cariño, sin tono de broma, fue la primera estocada. Me senté en el sofá, mirando a mi alrededor. Todo era nuevo, perfecto, sin rastros de él, ninguna foto de nuestra familia, ningún recuerdo del pasado, solo adornos fríos y cuadros abstractos que no decían nada. Patricia trajo café en tazas pequeñas, con una bandeja de plata. Yo la observé moverse con esa delicadeza ensayada de quien nació rodeada de privilegios. Ella me sirvió y antes de irse dijo en voz baja: «Por favor, tenga cuidado con el sofá, es importado». Me dolió más de lo que debería, pero fingí no oír. David colgó y se acercó. «¿Cómo estás, papá?», preguntó sin mirarme. «Bien, hijo. Te traje algo», le dije sacando el marco de mi bolso. Se lo extendí con las manos temblorosas. Él lo tomó, lo miró apenas unos segundos y lo dejó sobre la mesa. «Gracias, viejo. No hacía falta». Noté que sus manos no querían tocar las mías. No sé si era vergüenza o desdén, pero la distancia era insoportable. Intenté conversar, preguntarle por su trabajo, por la casa, por su esposa. Respondía con frases cortas, mecánicas, mientras revisaba su teléfono. Yo hablaba solo.
Era como conversar con una pared. ¿Y cómo te va en el taller?, preguntó sin levantar la vista. Lo vendí, respondí. Por primera vez levantó la cabeza. ¿Lo vendiste? ¿Por qué? Porque ya no tengo fuerzas, hijo, y porque quería ayudarte con tu hipoteca. Lo dije con cuidado, esperando que notara lo que significaba ese sacrificio, pero no dijo nada. Solo asintió y cambió de tema, como si le hubiera contado que había cambiado de zapatos. El silencio se volvió pesado. Patricia entró y dijo, con una sonrisa falsa, «Amor, vienen nuestros amigos en un rato. ¿Podrías acompañar a tu padre afuera?» «Sí, claro», dijo él, suspirando. Nos levantamos. Yo no entendía. ¿Ya me tengo que ir?, pregunté. «Es que tenemos una cena», respondió, esquivando mi mirada. «Lo siento, no lo planeamos». Caminamos hacia la puerta. Cuando llegamos al pasillo, escuché que Patricia decía desde la cocina, «Por favor, dile que no venga más sin avisar. No quiero que los vecinos lo vean así». Así. Esa palabra se me clavó en el pecho. Así. Así como un viejo cansado, como un padre pobre, como un error que arruina sus fotos perfectas. David cerró la puerta detrás de mí sin decir nada, y en ese instante supe que ya no era mi hijo. Era un extraño con mi apellido. Caminé hasta la parada del autobús con el marco apretado contra el pecho. Sentía que el aire pesaba. No lloré. A mi edad, uno ya no llora igual. Solo aprieta los dientes y deja que la tristeza se acomode, como una piedra más en el alma. Cuando llegué a casa, coloqué el marco sobre la mesa, le quité la foto, doblé un papel y escribí una sola línea, para el día en que recuerdes quién eras. Luego, guardé el marco en una caja y lo escondí en el armario. Sabía que algún día lo necesitaría. Esa noche soñé con Clara. Estaba de pie en el taller con su delantal de flores, sonriendo. «No lo pierdas, Alejandro», me dijo. «Todavía hay amor en él. Solo está dormido. ¿Y si no despierta?», le pregunté. Ella se acercó, me tomó la cara con las manos y susurró, «Entonces despiértalo tú». Desperté con los ojos húmedos. El sol entraba por la ventana y el ruido lejano de los pájaros me recordó que, incluso después del rechazo, la vida seguía. Pero algo dentro de mí se había roto para siempre. Desde ese día, decidí que no insistiría más. Si mi hijo quería alejarse, que lo hiciera. Yo lo había criado con amor, no con cadenas. Y aunque mi corazón se desangrara en silencio, seguí caminando, porque los padres también aprenden a vivir con las ausencias. Esa fue la última vez que crucé la puerta de su casa, y aunque no lo sabía entonces, esa herida sería la semilla de todo lo que vendría después. No todos los silencios significan olvido. Algunos son simplemente gritos que uno ya se cansó de decir en voz alta. Después de aquella tarde en su casa, comprendí que insistir era inútil, pero también entendí que mi corazón no sabía rendirse del todo. Así que escribí, no porque esperara respuesta, sino porque escribir fue la única forma que encontré para no enloquecer. Me senté en la mesa del taller, esa misma que ya casi no uso, con una hoja en blanco frente a mí. El olor a madera seguía impregnado en las paredes, como si el pasado se resistiera a irse. Tomé la pluma, la misma con la que firmé el contrato cuando vendí el negocio, y comencé a escribir. «Hijo, no sé si leerás estas líneas. Tal vez las rompas, tal vez las guardes en un cajón, o tal vez nunca lleguen a tus manos, pero necesito escribirte, aunque sea para vaciar un poco el peso que llevo dentro». Las palabras salían lentas, como si cada una me costara una parte del alma. Mientras escribía, podía oír su voz de niño, esa que me pedía que le contara historias antes de dormir. Esa voz se mezclaba con la del hombre que me dijo, «No vengas más sin avisar». Dos versiones del mismo ser, una que amaba sin condiciones y otra que ya no sabía cómo mirar atrás. David, a veces me pregunto en qué momento dejamos de entendernos. Quizás fue cuando quise protegerte más de la cuenta, o cuando callé para no discutir, o cuando te mentí diciéndote que todo estaba bien, aunque el hambre me doblara el estómago. Si alguna vez me viste débil, no fue porque no quisiera luchar, fue porque ya no me quedaban fuerzas, hijo. Detuve la escritura por un momento. Me dolía la mano, y más aún, el pecho. Afuera la tarde caía despacio y el sol se colaba entre las cortinas, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Pensé que quizás eso éramos ahora, polvo suspendido, recuerdos que ya no saben dónde caer. Seguí escribiendo.
No quiero que te sientas culpable. La vida cambia, las personas cambian, y a veces los hijos también necesitan alejarse para entender quiénes son. Pero ojalá no te olvides de dónde vienes, porque uno nunca puede correr más rápido que sus raíces. No te escribo para pedirte nada. No quiero dinero, ni visitas, ni promesas. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, todavía tienes un hogar donde puedes volver. Cerré los ojos. Por un instante, imaginé que él estaba ahí, frente a mí, escuchando en silencio como cuando era niño. Imaginé su rostro ablandándose, su mirada bajando, su voz temblando al decir, «Perdón, papá». Pero cuando abrí los ojos, solo estaba el papel, el vacío, el eco de una ilusión que nunca volvería. Guardé la carta en un sobre y escribí su dirección con letra firme. El cartero me miró con una sonrisa amable cuando la dejé en el buzón. No sabía que en ese sobre no solo había tinta, sino 30 años de amor contenido. Pasaron los días, luego las semanas. Cada tarde, al oír al cartero pasar, mi corazón se aceleraba. Salía al porche fingiendo indiferencia, como quien barre las hojas solo por costumbre. Pero en el fondo esperaba una carta, una llamada, una señal. Nada llegó. La primera semana me dije que tal vez estaba ocupado. La segunda que quizás no la había recibido. La tercera que probablemente la leyó y prefirió callar. A la cuarta semana entendí que el silencio también puede ser una respuesta. Una noche, mientras miraba el reloj del pasillo, el mismo que marcaba las 11:30 cada vez que la soledad se hacía insoportable, escuché el crujido de la madera en el taller. Pensé que era el viento, pero al entrar vi el marco de fotos que le había regalado, apoyado sobre la mesa. No recordaba haberlo sacado del armario. Lo observé en silencio. El retrato seguía ahí, con nuestros rostros congelados en una alegría que ya no existía. Entonces, sin pensarlo, abrí el cajón y saqué una vela. La encendí. El resplandor iluminó el taller, y con voz baja, casi susurrando, dije, «Donde quiera que estés, hijo, espero que todavía recuerdes cómo se siente amar sin miedo». Al día siguiente, encontré en el buzón un sobre. Mi corazón dio un vuelco. Temblando lo abrí, pero no era su letra. Era una carta del banco, con el sello frío de los impuestos atrasados. Esa fue la primera vez que lloré en años, no por la deuda, sino porque por un instante creí que aún pensaba en mí. Pasaron los meses. La carta que le escribí se convirtió en parte del aire. Dejé de esperarla. La rutina volvió a llenarlo todo. El taller, aunque vacío, seguía oliendo a pino, a barniz y a memoria. A veces hablaba solo, contándole a las tablas cosas que jamás podría decirle a él. Y sin embargo, cada vez que el viento golpeaba la ventana, sentía que alguien me escuchaba. Quizás era Clara, desde donde esté, o quizás, en algún rincón del mundo, mi hijo aún pensaba en mí, aunque fuera por un segundo. Una noche, mientras ordenaba papeles viejos, encontré una nota que él me había escrito de pequeño. «Papá, no trabajes tanto. Cuando crezca, yo te voy a cuidar». La guardé entre las páginas de un libro, y me reí, no con burla, sino con ternura. Porque la vida a veces no cumple las promesas de los niños, pero aún así vale la pena recordarlas. Hoy, aquella carta sigue guardada en mi memoria como una oración sin respuesta. No la quemé, no la olvidé, solo la doblé dentro de mí, como un recuerdo que ya no duele, pero que tampoco deja de pesar. Quizás algún día, cuando el silencio se canse de ser silencio, mi hijo la lea, y entonces entienda que un padre nunca deja de hablarle a su hijo, aunque él no quiera escuchar. Nunca me gustaron las despedidas, quizás porque a mi edad uno sabe que algunas son para siempre. Cuando supe por un vecino que mi hijo se iría a vivir a Estados Unidos, no sentí enojo. Sentí algo peor, una calma extraña, como si mi cuerpo aceptara un golpe que todavía no había llegado. No me llamó para contármelo. No hubo mensaje, ni invitación, ni una palabra. Supe la fecha, la hora y el vuelo gracias a la esposa del cartero, que escuchó la noticia en el mercado. Así de pequeño se había vuelto mi lugar en su vida. Un rumor que viaja de boca en boca. Esa noche casi no dormí. Miré el techo durante horas, escuchando el tic-tac del reloj, pensando en si debía o no ir. Parte de mí quería quedarse en casa, ahorrarse la humillación, pero otra parte, la que aún recordaba la risa de David cuando era niño, me empujaba a levantarme. «Solo míralo una vez más», me dijo una voz interior.
no para hablar, sino para despedirte de lo que fuiste. Salí de casa antes del amanecer. El aire era frío y húmedo, el tipo de aire que se mete en los huesos y te recuerda lo frágil que eres. Caminé despacio hasta la parada del autobús. Llevaba en el bolsillo una carta doblada, una que nunca le envié, y una foto de cuando era niño. Tenía la sonrisa llena de dientes torcidos y los ojos grandes, brillantes, como los de su madre. Durante el viaje, miré por la ventana mientras la ciudad despertaba. Vi obreros caminando con el almuerzo envuelto en papel, madres llevando a sus hijos a la escuela, perros husmeando bolsas de basura, gente viviendo sin saber que, a unos asientos de distancia, un viejo se iba a despedir de su único hijo sin que él lo supiera. Cuando el autobús se detuvo frente al aeropuerto, el sol apenas asomaba entre las nubes. El edificio relucía con su fachada de vidrio, imponente, ajeno. Respiré hondo y entré. El murmullo de las maletas rodando, las voces en altavoces y el eco de pasos en el suelo me hicieron sentir diminuto. Vi el vuelo en la pantalla. Vuelo 347. Nueva York, 10:40 AM. Faltaban 2 horas. Busqué un lugar cerca de la puerta de embarque y me senté. No quería que me viera enseguida. Quería observarlo primero, recordar cada gesto. Mientras esperaba, vi familias abrazarse, parejas llorar, niños emocionados mirando los aviones por la ventana. Y me pregunté si alguna vez volvería a tener un abrazo de mi hijo. Tal vez no. Tal vez ese era el precio por haberle dado una vida mejor, enseñarle a caminar tan lejos que ya no supiera cómo volver. 1 hora después, lo vi. David apareció con su esposa, Patricia. Él llevaba una chaqueta cara, el cabello prolijamente peinado, una maleta moderna. Ella caminaba tomada de su brazo, con esa sonrisa de quien cree haber ganado algo. Yo los observé desde la distancia. Parecían felices. Pero esa felicidad tenía un brillo hueco, como una lámpara sin electricidad. Por un instante pensé en irme, en dar media vuelta y desaparecer como un fantasma que no quiere interrumpir la vida de los vivos. Pero no pude. Mis pies no obedecieron. Era como si el alma me hubiera dicho, es ahora o nunca. Me levanté. Di unos pasos hacia ellos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Y entonces, él me vio. Nuestros ojos se cruzaron. Por un segundo creí que se acercaría. Creí ver un destello de emoción. Pero fue solo un reflejo. Su expresión cambió rápido. Le susurró algo a Patricia, y ella se rió con ese tono agudo que siempre me helaba la sangre. Después, siguieron caminando, pasando justo frente a mí. Sentí un nudo en la garganta. Quise hablar, pero mi voz no salió. Mi cuerpo temblaba. Intenté sonreír, levantar la mano, decir algo, cualquier cosa, pero él miró hacia otro lado, como si fuera un desconocido más en el aeropuerto. «Adiós, hijo», susurré. Nadie me oyó. Me senté de nuevo. La gente seguía moviéndose a mi alrededor, pero yo ya no veía nada. Era como si todo el ruido se apagara. Solo quedaba el eco de mi propio silencio. Saqué la foto del bolsillo y la observé. Era él, con 8 años, montado sobre mis hombros con las manos levantadas al cielo. «Más alto, papá», decía en ese entonces. Ahora pensé con tristeza, ya estaba más alto que nunca. Tan alto que no podía oírme desde allá. Cuando anunciaron el embarque, el corazón me dio un vuelco. Los pasajeros formaron una fila ordenada, y entre ellos vi a mi hijo. Estaba a punto de entregar su pasaporte cuando una voz en el altavoz retumbó en el aire. «Atención, señor David García. Acérquese al mostrador de embarque, por favor». Él se detuvo. Patricia lo miró, extrañada. David frunció el ceño y caminó hacia el empleado. Yo, desde mi asiento, lo observaba con el alma en vilo. El empleado buscó entre unos papeles, levantó un sobre cerrado y dijo algo que no alcancé a escuchar. Luego, el hombre señaló hacia mí. David giró la cabeza. Nuestros ojos se cruzaron por segunda vez, pero esta vez no hubo distancia, solo sorpresa y miedo. El empleado le entregó el sobre. Él lo abrió, y al leer su contenido, su rostro cambió. Primero fue desconcierto, después incredulidad, y finalmente lágrimas. Patricia dio un paso atrás. Él soltó la maleta, cayó de rodillas y por primera vez en muchos años pronunció mi nombre. «Papá». El sonido de esa palabra me atravesó, porque era la prueba de que, pese a todo, seguía siendo su padre. Me acerqué despacio. La gente nos miraba.
Yo no sentía vergüenza ni orgullo, solo una calma inmensa, como si todo el dolor del pasado hubiera encontrado su lugar. Él intentó hablar, pero no pudo. Yo solo puse una mano sobre su hombro y dije: «No tienes que decir nada, hijo, ya está bien». Y en ese instante supe que no necesitaba perdonarlo, porque en el fondo un padre nunca deja de amar, aunque su corazón esté hecho trizas. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. El murmullo del aeropuerto se detuvo, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. La gente que hacía fila comenzó a mirar, curiosa, mientras mi hijo permanecía arrodillado frente al mostrador, con el sobre abierto en sus manos. Podía ver cómo temblaban sus dedos, cómo su respiración se volvía corta y cómo su orgullo, ese muro que había construido durante años, comenzaba a desmoronarse. No me moví, no hacía falta. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio decía todo lo que las palabras no podían. El empleado me miró, nervioso. «Señor, usted es el señor Alejandro García», asentí con la cabeza. Él sonrió apenas y agregó: «Entonces todo está en orden. Todo está en orden». Una frase simple, pero ese día, esas 3 palabras pusieron de rodillas a mi hijo. David levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Fuiste tú?», preguntó apenas con voz. Yo no respondí. Sabía que ya lo entendía. Dentro del sobre había documentos bancarios, comprobantes de transferencia y una carta dirigida a la aerolínea. En ellos se confirmaba que el viaje que estaba a punto de emprender, el boleto, la visa, los gastos del traslado, habían sido pagados con la venta de mi taller, el mismo taller donde lo vi dar sus primeros pasos, donde aprendió a sostener un martillo, donde jugaba entre el aserrín, el taller que fue mi vida y que ahora ya no existía, porque lo había entregado todo para que él pudiera volar. Lo vi llorar, de verdad llorar. No esas lágrimas silenciosas que se esconden, sino un llanto roto, sin dignidad, sin consuelo. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no lo sostenían. Patricia se apartó, incómoda, incapaz de entender lo que pasaba. La gente murmuraba, los empleados se miraban sin saber qué hacer. Yo caminé despacio hacia él. Cada paso era una mezcla de orgullo y tristeza, porque aunque lo veía quebrarse, no sentía alegría ni venganza. Solo una paz amarga, la que siente un padre que ha hecho todo, incluso perderlo todo. Cuando llegué hasta él, extendí mi mano. «Levántate, hijo. No te arrodilles ante mí». Él la tomó con fuerza, con desesperación. Su rostro estaba empapado, su voz rota. «¿Por qué hiciste esto, papá? ¿Por qué no me lo dijiste?», suspiré. «Porque no lo habrías aceptado». «Claro que no lo habría hecho», gritó con rabia y dolor. «No puedo aceptar que hayas vendido tu vida por mí». «No vendí mi vida, hijo», respondí con calma. «La compartí contigo, como lo he hecho siempre». Durante un instante, todo el aeropuerto se quedó inmóvil. Incluso los anuncios dejaron de importar. Solo estábamos él y yo, frente a frente, como hace tantos años. El niño y el padre, el orgullo y el amor. Me miró con desesperación. «No merezco esto», dijo. «Nadie merece el amor, hijo», le respondí. «Simplemente se da. Y cuando se da de verdad, no se espera nada a cambio». Sus labios temblaron. Intentó decir algo, pero se quebró. Cayó otra vez sobre sus rodillas, esta vez no por culpa, sino por amor. Yo me agaché, tomé su rostro entre mis manos y susurré: «Te equivocaste en muchas cosas, David, pero no importa, todos lo hacemos». Él negó con la cabeza. «Te fallé». «No, hijo, solo te perdiste, pero aún estás a tiempo de volver». Patricia observaba la escena con la cara desencajada. Se acercó, pero él levantó una mano y le pidió que se detuviera. «Déjame un momento, por favor». Ella retrocedió unos pasos. Su mirada era fría, molesta, como si todo aquello fuera una vergüenza pública. Y tal vez lo era, pero para mí era también una bendición. Ver a mi hijo recordar por fin quién era. David se levantó lentamente, tomó el sobre y lo apretó contra su pecho. «¿Por qué, papá? ¿Por qué siempre das sin pedir nada?». Sonreí. «Porque un día tú harás lo mismo por alguien más. Y cuando llegue ese día, me entenderás». Sus ojos se llenaron de un brillo que no le veía desde niño. Me abrazó, un abrazo largo, fuerte, desesperado, de esos que uno guarda en la piel para siempre.
Perdóname, susurró. Ya lo estás haciendo, respondí. Cuando lo solté, respiré hondo. Mi cuerpo temblaba, pero no de cansancio, sino de alivio. Le acomodé el cuello de la chaqueta y le dije, no llegues tarde a tu vuelo. Él me miró con asombro. ¿Aún quieres que me vaya? Sí, hijo. Te costó mucho llegar aquí. No desaproveches tu camino. Intentó protestar, pero levanté una mano para detenerlo. No te preocupes por mí. Yo ya viví mi viaje. Ahora te toca a ti. Él sonrió entre lágrimas. Papá, no sé cómo agradecerte. No lo hagas, dije. Solo no me olvides. Eso será suficiente. El altavoz volvió a sonar, anunciando el último llamado para el vuelo 347. David tomó su maleta, miró a Patricia, que seguía en silencio con los brazos cruzados, y luego volvió a mirarme. Volveré, papá, te lo prometo. No me prometas nada, le respondí con una leve sonrisa. Solo vive de manera que tu madre estaría orgullosa. Él asintió, dio unos pasos hacia la puerta, pero antes de cruzarla, se giró y me dijo, gracias por no rendirte conmigo. No pude responder. Mi voz se rompió. Solo levanté la mano despidiéndome. Él hizo lo mismo. Y entonces lo vi desaparecer entre la multitud, camino al avión que lo llevaría a su nueva vida. Me quedé allí, solo, mirando el pasillo vacío. No sentí tristeza. Sentí una paz profunda, porque al final lo había conseguido. No que me pidiera perdón, sino que me mirara con amor una vez más. Caminé hacia la salida del aeropuerto. El aire de la mañana me golpeó el rostro, fresco, limpio, lleno de promesas. Y mientras el sonido de un avión despegando llenaba el cielo, pensé, a veces, para que los hijos aprendan a volar, los padres tienen que aprender a caer. Dicen que algunas palabras pueden cambiar una vida. Yo no sé si eso es verdad, pero sí sé que hay cartas que no se escriben con tinta, se escriben con lágrimas. La mía era una de esas. Cuando vi a mi hijo arrodillado, sosteniendo el sobre que yo había preparado días antes, sentí que el tiempo se detenía. Por fuera era solo papel, pero por dentro llevaba todo lo que nunca me atreví a decirle. Ahora, sentado otra vez en la soledad de mi casa, recuerdo cada línea de esa carta, cada palabra que escribí, sin saber si algún día la leería. Y quiero compartirla, no para justificarme, sino para dejar constancia de lo que un padre es capaz de hacer por amor. Hijo mío, si estás leyendo esto, significa que estás a punto de empezar un nuevo camino. No quiero detenerte, ni pedirte que mires atrás. Solo quiero que recuerdes que antes de que aprendieras a caminar, yo ya soñaba con verte volar. Este viaje que haces hoy, David, fue el último proyecto de mis manos. Con los ahorros del taller y con la venta de mis herramientas, pagué tu boleto, tu visa, tu estadía y el primer mes de tu nueva vida. No lo hice para comprarte nada, ni para que te sintieras en deuda. Lo hice porque todavía creo en ti. Aunque me duela, aunque a veces me niegues, sigo viendo en ti al mismo niño que me abrazaba después de una pesadilla. Leí esas líneas tantas veces antes de enviarlas, que casi me las sé de memoria. Recuerdo que mientras escribía, mis manos temblaban, no por el frío, sino por miedo. Miedo a que él nunca entendiera lo que intentaba decirle, que el amor de un padre no se gasta, aunque la vida lo maltrate. Cuando eras pequeño solías decirme que querías ser como yo, y yo te respondía que no, que debías ser mejor. Pero con los años noté que te alejabas, que te avergonzabas de mi ropa, de mis manos agrietadas, de mis silencios. Yo no te culpé, hijo. Tal vez fracasé en enseñarte que la dignidad no se compra, se cultiva. Te crié con esfuerzo, sin estudios, sin herencias, solo con fe. Y aunque tú creas que el dinero da respeto, te juro que el respeto más grande que tendrás será aquel que des sin esperar nada. Mientras lo escribía, recordé su adolescencia, las veces que llegaba tarde, las discusiones por su ropa, por sus estudios, por las compañías que elegía. Yo siempre quise ser su guía, pero me convertí en una sombra que lo incomodaba. Hasta que un día dejó de llamarme papá y empezó a decirme viejo. Una palabra corta pero con filo. Sé que no he sido perfecto. Tal vez he sido torpe, cansado, a veces demasiado callado, pero nunca te he dejado solo. Cuando perdiste tu primer trabajo, fui yo quien habló con tu jefe. Cuando enfermaste, fui quien vendió su reloj para pagar tus medicinas. Tú no lo supiste, y está bien. Los padres estamos para sostener, no para que nos aplaudan. Me detuve al escribir eso. Fue el momento en que mis lágrimas cayeron sobre la hoja.
Mancharon un par de palabras y por un segundo dudé en seguir, pero continué, porque sabía que el final debía decirle lo que más necesitaba oír, incluso si ya era tarde. David, en esta carta no hay reproches, solo deseos. Deseo que encuentres en tu viaje lo que no encontraste aquí. Deseo que aprendas a valorar lo que no tiene precio. Deseo que, algún día, cuando tengas un hijo, recuerdes a este viejo que aún guarda tu foto en su mesa de noche. Y si la vida te golpea, no te avergüences de volver. Las puertas de mi casa siempre estarán abiertas. No importa cuánto tiempo pase, no importa lo que digan los demás. Si un día ya no me encuentras, no llores. Solo mira al cielo y di mi nombre. Prometo que te escucharé. Cuando terminé de escribir, respiré hondo. Doblé el papel con cuidado, como quien guarda una reliquia, y en el borde del sobre, antes de sellarlo, agregué una frase que no estaba planeada. Una frase que salió sola, sin pensarla, pero que contenía todo. PD, todo está en tu nombre, hijo. El taller, la cuenta, incluso la casa. Pero hay algo que seguirá siendo mío hasta el último día. Mi orgullo de ser tu padre. Esa fue la cláusula que cambió todo. Lo que él no sabía hasta ese momento era que yo ya le había transferido legalmente todo. No tenía sentido guardar bienes que no usaría. Preferí que lo tuviera él, aunque no lo mereciera todavía. Lo hice no por ingenuidad, sino por amor. Porque si la vida me enseñó algo, fue que las segundas oportunidades no siempre llegan cuando uno las pide, sino cuando uno las da. Después del aeropuerto, cuando volví a casa, esa carta se convirtió en un eco que no me dejaba dormir. Imaginaba su rostro al leerla, su respiración entrecortada, su corazón enfrentando, al fin, la verdad, que el hombre al que llamó viejo inútil había sido su mayor refugio. Esa noche encendí una vela frente a la foto de Clara. Le hablé como siempre hacía cuando necesitaba valor. Ya está hecho, amor, le dije. Le di todo, y por primera vez en muchos años sentí que ella sonreía desde algún lugar. No esperaba volver a escucharlo. A esas alturas ya me había acostumbrado al silencio. El teléfono sonaba todos los días, pero siempre era el banco, o alguna equivocación, o una voz grabada ofreciendo seguros que no necesito. Por eso cuando oí su voz esa noche, me quedé mudo. ¿Papá? La palabra me golpeó con una fuerza que no supe describir. No la oía desde hacía más de un año. Por un instante pensé que era un sueño. Tuve que apoyarme en la mesa para no perder el equilibrio. «David», pregunté apenas con voz. «Sí, papá, soy yo». El sonido de su respiración era distinto, más lenta, más pesada. Había cansancio en ella y culpa. No supe qué decir, solo escuché. A veces el amor se mide en silencios, no en palabras. «Llegué bien», dijo rompiendo la pausa. «Estoy trabajando en una empresa de diseño, nada grande, pero suficiente para empezar». «Me alegra saberlo, hijo», respondí con esfuerzo. «Sí», su voz tembló. «Aunque no era así como pensaba llamarte». Tragué saliva. «¿Cómo así?» «Tenía miedo», confesó. «Miedo de que no quisieras escucharme». Sonreí, aunque él no podía verlo. «Los padres no colgamos el teléfono, David. Esperamos toda la vida a que suene». Escuché un sollozo ahogado al otro lado de la línea. Y entonces supe que estaba llorando. Durante varios segundos no hablamos. Solo el zumbido leve del teléfono llenaba el aire. Finalmente su voz volvió, más débil, más humana. «Papá, leí tu carta más de 20 veces. Cada palabra me pesaba como si fueran piedras en el pecho. No podía creer lo que habías hecho. Lo hice porque te amo, hijo. Pero me diste todo, hasta la casa. Las cosas no valen nada si no sirven para que alguien sea feliz». Él respiró hondo. «No fui feliz, papá». «¿No?» «No». Su voz se quebró. Pensé que lo serías, pero no. Me senté con el corazón apretado. «¿Qué pasó, hijo?» «Patricia se fue». «¿Cómo?» «Hace 3 meses, con otro hombre. Lo siento mucho». «No, papá, no digas eso. No la culpes. Ella solo me mostró lo que yo me negaba a ver». El silencio volvió. Podía oír cómo contenía las lágrimas, cómo tragaba su orgullo pedazo a pedazo. «Papá», dijo al fin, «todo lo que me diste, todo lo que vendiste por mí, lo perdí. El dinero, la casa, todo. Lo invertí mal. Confié en las personas equivocadas. Me quedé sin nada». Cerré los ojos. No sentí enojo, ni tristeza, solo compasión, porque sabía lo que costaba perderlo todo. «No importa, hijo»,
dije con voz tranquila. A veces uno tiene que perder para entender lo que realmente tiene. No, papá, replicó él con voz ahogada. Lo que tenía eras tú, y te perdí a ti. Esa frase me atravesó. Me quedé sin aire. Por un momento pensé que mi corazón se detendría ahí mismo. Papá, no sé si puedas perdonarme, dijo. Ya lo hice, pero ni siquiera sabes lo que voy a decir. No necesito saberlo. Cuando un hijo dice papá, ya está pidiendo perdón. Lo escuché llorar abiertamente. Ese sonido me desgarró, pero también me curó, porque detrás de cada lágrima suya había un pedazo de reconciliación. Volveré, dijo entre sollozos. En cuanto pueda, regresaré. No tienes que hacerlo por mí. No, papá. Quiero hacerlo por mí. Necesito verte. Necesito darte las gracias en persona. Sus palabras eran sinceras. Lo sentía en su tono, en su respiración entrecortada, en la culpa que se colaba entre cada frase. Aquí estaré, le respondí, como siempre. Te lo prometo, papá. No te fallaré otra vez. Después de colgar me quedé mirando el teléfono. Mis manos aún temblaban. Por un momento pensé que si cerraba los ojos, escucharía su voz de niño, pidiéndome que le contara un cuento antes de dormir. Y comprendí que la vida a veces te devuelve lo que creías perdido, pero en otro idioma, en otro tiempo, en otro tono. No sabía si volvería, no sabía si cumpliría su promesa, pero esa llamada bastó, porque el simple hecho de escuchar su voz otra vez ya era un milagro. Esa noche salí al patio y miré las estrellas. Pensé en Clara, en todo lo que ella habría dicho si estuviera allí. ¿Ves, Alejandro?, habría sonreído. El amor no se pierde, solo se esconde hasta que alguien lo busca. Cerré los ojos, respiré el aire frío y murmuré al cielo, «Gracias, vieja mía, gracias por guiarlo de vuelta». Y mientras el viento rozaba mis mejillas, supe que, aunque el mundo se caiga, aunque la edad te robe la fuerza o la memoria, un padre nunca deja de esperar la voz de su hijo. Esa noche dormí con el teléfono sobre la mesa, como quien guarda una promesa bajo la almohada, porque después de tantos años de silencio, mi casa volvió a tener el sonido más hermoso del mundo, la palabra papá. A veces la vida te da señales que no sabes leer hasta que ya es tarde. Yo lo presentí días antes de que él regresara, no porque alguien me lo dijera, sino porque mi cuerpo lo supo. Esa semana me dolían los huesos de una manera diferente, como si mi corazón se estuviera preparando para algo que no podía nombrar. El invierno había llegado temprano, la casa estaba más fría que de costumbre, las paredes vacías, las cortinas cerradas. Yo pasaba las tardes sentado frente a la ventana, viendo caer la lluvia sobre el viejo jardín donde solía jugar de niño. El teléfono, silencioso, descansaba sobre la mesa, pero yo lo miraba igual, con esa fe absurda de los que todavía esperan un milagro. 3 meses después de aquella llamada, recibí una carta. Era de él, no escrita por correo electrónico ni en mensajes de teléfono, sino en papel, con su letra. Esa sola elección me hizo llorar. Papá, ya tengo el pasaje. Llegaré el domingo. No vengo a pedirte nada. Vengo a verte, vengo a darte las gracias. Tu hijo, David. Leí esa carta tantas veces que el papel terminó arrugado. Me costaba creerlo. Después de todo lo que habíamos vivido, mi hijo volvía. Y esta vez no por compromiso, ni por culpa, sino por amor. Los días siguientes me dediqué a limpiar la casa. Cada rincón, cada mueble. Saqué brillo a los marcos. Lavé las sábanas. Abrí las ventanas para que el aire nuevo entrara. Era como si quisiera que el hogar se sintiera vivo otra vez, preparado para recibirlo. En la cocina preparé su comida favorita, estofado de carne con papas, la receta que su madre le hacía cuando era pequeño. El olor llenó la casa, mezclándose con los recuerdos. Por momentos me parecía escuchar su risa de niño corriendo por el pasillo. El sábado por la noche me costó dormir. Me levantaba a cada rato, revisando que todo estuviera en su lugar, como un padre que espera a su hijo recién nacido. A las 3 de la mañana salí al jardín. El cielo estaba despejado y una estrella brillaba más que las demás. Clara, susurré, tráelo bien, que llegue sano. El domingo amaneció con un sol tímido, de esos que apenas calientan. Me puse mi mejor camisa, la azul que a él siempre le gustaba. Me miré al espejo y noté que el tiempo había hecho lo suyo. La piel más delgada, los ojos más hundidos, pero aún con brillo.
Acomodé el reloj de mano que me regaló cuando terminó la universidad. No funcionaba desde hacía años, pero lo llevaba por costumbre. Era mi forma de recordarme que el tiempo, aunque se detenga, sigue marcando dentro de uno. A las 9, el autobús que venía del aeropuerto pasó frente a mi calle. Salí al porche, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía oírlo. Vi descender a varios pasajeros, y entonces lo vi a él, David, con una mochila al hombro, el rostro más delgado, la mirada distinta. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Cuando nuestros ojos se encontraron, todo el aire del mundo desapareció. No corrimos, no gritamos, solo caminamos el uno hacia el otro, despacio, como si cada paso tuviera que reparar un año perdido. Cuando estuvo frente a mí, bajó la cabeza y dijo con voz temblorosa: «Perdón por haber tardado tanto». Yo lo abracé sin responder. Sentí su cuerpo temblar entre mis brazos, y por un momento el tiempo retrocedió. Era otra vez el niño que buscaba refugio en mi pecho después de un mal sueño. «Ya estás aquí, hijo», le dije al oído. «Eso es todo lo que importa». Entramos a la casa. Él miraba todo con los ojos húmedos. Los muebles, las fotos, el reloj, la mesa de madera del taller que aún conservaba. «No cambió nada», dijo. «No quise hacerlo», respondí. «Por si algún día querías volver». Nos sentamos a comer. No hablábamos mucho. No hacía falta. Las palabras hubieran estorbado. A veces el silencio es la forma más pura de amor. Cuando terminamos, saqué algo del bolsillo, su carta. «¿Recuerdas esto?». Él asintió. «La escribí con miedo», confesó. «No sabía si la leerías». «La leí y la esperé», dije con una sonrisa. «Cada línea». David bajó la mirada. «Papá, necesito contarte algo». Su voz cambió. Había un temblor nuevo en ella, una urgencia. Cuando volví a Nueva York después de nuestra llamada, hizo una pausa respirando hondo. Fui al banco. ¿Al banco? Sí, para transferirte dinero. Quería devolverte al menos una parte, pero cuando intenté hacerlo, no me dejaron. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Porque las cuentas ya no estaban activas, papá. Ni el taller ni la casa. Sentí un escalofrío. ¿Qué estás diciendo? Que todo estaba a mi nombre, sí, pero el banco me mostró los documentos. Su voz se quebró. «Papá, tú nunca cambiaste la dirección del seguro de vida». Lo miré, confundido. «¿Seguro de vida?», asintió. «Todo lo que tenías asegurado está a mi nombre. Pero si tú...» tragó saliva. «Si tú mueres, todo se transfiere automáticamente a mí». Guardó silencio. «Y el agente me dijo que tú mismo lo renovaste un mes antes de vender el taller». Me quedé inmóvil. No recordaba haberlo hecho. O tal vez sí, y había querido olvidarlo. Él siguió hablando. «Cuando entendí eso, supe lo que habías planeado, papá». «¿Qué planeé?», pregunté con voz débil. «Dar tu vida para salvar la mía». No supe qué decir. El estómago se me cerró y un mareo me hizo tambalear. Él se levantó. Me tomó del brazo. «No digas eso, hijo». «Sí, papá. Lo sabías. Lo dejaste todo arreglado». El silencio se hizo eterno. Afuera el viento golpeaba las persianas. El reloj viejo marcó las 11:30 y se detuvo. Me quedé mirando a mi hijo, con el alma cansada, y por primera vez no supe si el destino me estaba dando una segunda oportunidad o una despedida final. No recuerdo el momento exacto en que el dolor comenzó, pero sí recuerdo el sonido. Fue un zumbido sordo en mis oídos, seguido de un mareo que me robó el aire. El mundo giró, y la voz de mi hijo se volvió un eco distante, como si hablara desde el fondo de un pozo. Lo último que vi antes de caer fue el reloj del pasillo, marcando las 11:30. Después, nada. Desperté con el olor a alcohol y el pitido constante de una máquina. La habitación era blanca, demasiado blanca, y fría. Me tomó unos segundos entender dónde estaba. El hospital. Otra vez el hospital. Otra vez la delgada línea entre seguir y desaparecer. Intenté mover la cabeza, pero una punzada me lo impidió. Escuché pasos, luego una voz quebrada. «¡Papá!». Abrí los ojos. David estaba allí, con el rostro hundido entre las manos, los ojos enrojecidos y la barba descuidada. Nunca lo había visto tan frágil, tan humano. «¿Dónde estoy?», pregunté con voz apenas audible. Él levantó la cabeza, temblando. «En el hospital, papá. Te desmayaste. Dijeron que fue el corazón». Cerré los ojos. Sí, lo sentía. Mi pecho pesaba como si tuviera piedras dentro. Pero no tenía miedo, solo tristeza, porque aunque estaba vivo,
Algo en mí ya sabía que mi cuerpo había cruzado un umbral del que no se regresa del todo. David se acercó y me tomó la mano. «No vuelvas a asustarme así, por favor». Sonreí débilmente. «Lo siento, hijo, no era mi intención». «Siempre dices eso», dijo riendo con lágrimas, «que no es tu intención». Su risa era un intento torpe de ocultar la culpa. Yo lo sabía. Así que, con el poco aire que tenía, le apreté la mano y susurré. «No llores. Si sigo aquí es porque todavía tengo algo que decirte». Sus ojos se abrieron. «¿Qué cosa?» «En el cajón del escritorio del taller hay una caja de madera. La que tiene una A grabada», asentí. «Sí, dentro hay una carta». «¿Otra carta?», preguntó intentando sonreír. «La última», respondí. «Léela cuando yo no esté. No antes. Pasamos la noche juntos. No dormí, pero tampoco quise hacerlo. Tenía miedo de cerrar los ojos y no volver a abrirlos, así que me dediqué a observarlo, a grabar en mi memoria cada gesto, cada arruga nueva, cada brillo de sus pupilas. En algún momento se quedó dormido, sentado a mi lado, con la cabeza apoyada sobre mi brazo. Y mientras lo veía comprendí algo. A veces el amor no necesita palabras ni perdones, solo tiempo. Y aunque el mío se agotaba, el de él recién comenzaba. Por la mañana la enfermera entró con una sonrisa suave. «Su hijo no se separa de usted ni un segundo», dijo. «Así son los buenos hijos», respondí. Ella me miró con ternura. «Debe estar orgulloso. Más de lo que imagina». Pasaron 2 días. El doctor dijo que debía descansar, pero yo sabía que mi corazón no obedecería mucho más. David insistía en llevarme a casa. «No quiero que mueras aquí, papá», dijo entre lágrimas. «Entonces, no moriré aquí», le respondí. «Llévame al taller». Esa misma tarde, firmó los papeles y me llevó en su coche. El sol caía, tiñendo el cielo de un naranja suave. El camino se sentía eterno y hermoso. Cuando cruzamos la puerta de la casa, respiré hondo. El olor a madera y barniz me golpeó el alma. Era el olor de mi vida. David me ayudó a sentarme en la silla vieja del taller, la misma donde pasé medio siglo tallando sueños. Sobre la mesa estaba la caja con la letra A grabada. La miró, pero no la tocó. Cumplía su promesa. «¿Quieres que la abra?», preguntó. «No», le dije. «Todavía no». El silencio se apoderó del lugar. Solo se oía el leve crujido de la madera cuando el viento entraba por la ventana. Entonces, con voz baja le dije, «David, sabes que es lo único que el tiempo no puede quitarte». «¿Qué cosa?». «La oportunidad de amar mejor». El cansancio me vencía. El aire se me escapaba como si cada respiración me costara un año. Él se arrodilló frente a mí, llorando. «No me dejes, papá, por favor. No puedo prometerte eso», susurré, «pero puedo prometerte que nunca estarás solo». Puse mi mano sobre su rostro y le sonreí. «Tú fuiste mi mayor obra, hijo. Mi vida entera tuvo sentido por ti». Él rompió a llorar. Yo ya no podía sostenerlo. Sentí que el mundo se apagaba lentamente, como una lámpara al final de su aceite. Y entonces, entre sombras, escuché el tic-tac del reloj y cómo de pronto se detenía. Lo último que sentí fue el calor de su mano sobre la mía y una paz profunda, serena, que no había sentido nunca, como si al fin todo estuviera en orden. Esa noche, David encontró la carta. No la abrió, solo la sostuvo contra su pecho, mientras las lágrimas caían sobre la madera del taller. El reloj del pasillo seguía detenido en las 11:30, pero ya no importaba, porque, por primera vez, el tiempo había dejado de doler. No recuerdo cuánto tiempo me quedé de rodillas frente a esa caja. El taller estaba en silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido con él. Afuera, la lluvia golpeaba el tejado con un ritmo lento, casi sagrado. El aire olía a madera vieja y a despedida. Mis manos temblaban. La caja era liviana, pero me pesaba como si dentro guardara toda mi culpa. Tenía grabada la letra A, la inicial de su nombre, Alejandro, tallada con la misma precisión de siempre, con ese amor silencioso que solo él sabía poner en cada cosa. No quería abrirla, porque sabía con el corazón que después de hacerlo, nada volvería a ser igual. Respiré hondo, apoyé la palma sobre la tapa y la abrí despacio. Dentro había una carta doblada en 4, un reloj viejo, el mismo que llevaba siempre en la muñeca, y una foto amarillenta de los 3, él, mamá y yo, en la puerta del taller. Yo tenía unos 6 años.
Él sonreía con los ojos llenos de vida, y mamá miraba a la cámara como si el tiempo no pudiera tocarla. Tomé la carta. Su caligrafía firme me desgarró el alma. La abrí con cuidado. El papel estaba ligeramente arrugado, como si hubiera pasado mucho tiempo esperando ser leído. Y entonces comencé a leer. Hijo mío, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. No llores. No quiero que esta carta sea un lamento, sino una semilla. A lo largo de mi vida cometí muchos errores. Fui torpe para hablar, pero hábil para callar. Creí que el amor se demostraba con trabajo, con sacrificio, con silencios. Tal vez por eso nunca supe decirte cuánto te quería en voz alta. Pero quiero que sepas que cada clavo, cada trozo de madera, cada noche en vela, todo lo que hice fue para ti. Las lágrimas me nublaron la vista. Tuve que detenerme. Por primera vez, comprendí lo que realmente significaba su vida. Cada ausencia, cada gesto cansado, cada mirada que confundí con indiferencia, eran amor disfrazado de esfuerzo. Sé que muchas veces te hice sentir avergonzado. No te culpo. El mundo cambia, y los jóvenes buscan brillos que los padres no siempre pueden ofrecer. Pero, hijo, déjame decirte algo. No hay brillo más noble que el de una conciencia tranquila, y aunque tú te alejaste, yo nunca dejé de mirarte con orgullo. Incluso en tu silencio, incluso cuando me diste la espalda, seguí viéndote como mi mayor logro. Sentí un nudo en la garganta. La carta pesaba más con cada línea. Era como si su voz saliera del papel, suave, serena, como si aún estuviera sentado frente a mí. Te dejé la casa, el taller y mis pocas cosas, no porque las necesites, sino para que recuerdes que la herencia más grande que puede dejar un hombre no son sus bienes, sino su ejemplo. Si algún día tienes un hijo, enséñale lo que yo aprendí demasiado tarde, que decir te quiero a tiempo vale más que cualquier sacrificio. Cuida lo que construimos juntos, aunque haya sido poco, pero sobre todo, cuida tu corazón. No dejes que el resentimiento lo oxide, porque cuando el alma se oxida, ni el amor puede repararla. Mis manos apretaron el papel hasta arrugarlo. Lloré sin vergüenza. Lloré por los años desperdiciados, por las palabras no dichas, por las veces que lo hice sentir pequeño solo porque yo quería sentirme grande. Dentro de esta caja también encontrarás mi reloj. Está detenido a las 11:30, la hora exacta en que dejé de temerle a la muerte. No lo arregles. Déjalo así. Que te recuerde que el tiempo no se mide en minutos, sino en momentos. Y los nuestros, aunque fueron pocos, fueron eternos. No me despido, hijo. Solo te digo, hasta que nos volvamos a ver. Tu padre, Alejandro. Me quedé mirándolo todo. El reloj inmóvil, la foto, la carta. El taller estaba bañado por la luz del atardecer. El polvo flotaba en el aire como un velo dorado. Y por un instante, juro que sentí su presencia allí, detrás de mí, observándome con esa sonrisa leve, paciente, eterna. Te quiero, papá, susurré con la voz quebrada. Gracias por no rendirte conmigo. Guardé la carta de nuevo en la caja y la coloqué sobre la mesa, justo bajo la ventana. El reloj, en cambio, lo tomé con cuidado y lo puse en mi muñeca. No funcionaba, pero eso ya no importaba, porque entendí que mientras lo llevara conmigo, él seguiría marcando mi tiempo. Esa noche dormí en su cama. No pude apagar la luz. El silencio era tan profundo que dolía, pero dentro de mí algo había cambiado. Por primera vez en muchos años me sentí en paz, no porque hubiera perdido a mi padre, sino porque al fin lo había encontrado. Al amanecer salí al taller. El aire olía a madera húmeda y esperanza. Me senté frente a la mesa donde él trabajaba y sin pensarlo tomé una herramienta. Tallé una sola palabra en una nueva tabla de pino. Gracias. Luego la colgué en la pared, justo encima del reloj detenido, y mientras el sol iluminaba la vieja madera, supe que el taller volvería a tener vida. Porque el amor de un padre nunca muere, solo cambia de forma, y el mío había vuelto a nacer en mis manos. Han pasado 15 años desde la última vez que escuché su voz. A veces creo que el tiempo ha sido generoso conmigo, otras veces pienso que solo me ha hecho más consciente de lo que perdí. Pero cada mañana, cuando entro al taller y abro las ventanas, el olor a madera y barniz me lo devuelve un poco. Es como si siguiera aquí, mirándome desde cada rincón, corrigiendo con paciencia cada corte torcido, cada clavo mal puesto. El reloj aún cuelga en la pared,
detenido en las 11:30. Nunca lo arreglé, como él pidió. A veces, mi hijo me pregunta por qué lo conservo así, y yo le respondo lo mismo que él me enseñó. Porque no mide el tiempo, hijo, mide los momentos. Mi hijo se llama Alejandro, como su abuelo. Tiene los mismos ojos oscuros y esa sonrisa tímida que desarma cualquier enojo. Le gusta acompañarme al taller después de la escuela, revolver entre las herramientas y preguntarme para qué sirve cada una. Yo lo observo trabajar, con las manos torpes pero decididas, y sonrío al ver cómo la historia se repite, solo que esta vez diferente. A veces, cuando el sol entra por la ventana y tiñe el polvo dorado del aire, me parece ver la silueta de mi padre detrás de él, como si lo guiara, como si siguiera enseñándonos desde ese lugar donde el tiempo ya no duele. No puedo negar que hubo años difíciles. La culpa fue un huésped largo en mi vida. Dormía conmigo, me hablaba en silencio, me recordaba todo lo que no hice a tiempo, pero la vida tiene formas suaves de perdonarte, y un día, sin aviso, me di cuenta de que ya no lloraba al recordarlo. Sonreía. La carta sigue guardada en la caja de madera bajo una manta azul. Cada tanto la releo, no para sufrir, sino para recordarme quién fui y quién debo seguir siendo. Porque mi padre no me dejó una herencia de bienes, me dejó algo mucho más grande, una manera de vivir. Hoy, mientras escribo estas líneas, mi hijo está en el jardín, intentando construir un pequeño banco de madera. Lo veo desde la ventana, concentrado, con la lengua asomando entre los labios. Igual que yo cuando tenía su edad. A veces lo ayudo, pero otras lo dejo equivocarse, porque sé que el aprendizaje también vive en los errores. Papá, me dijo hace poco, ¿el abuelo Alejandro me conoció? Sonreí. Sí, hijo, en cada historia que te cuento, en cada consejo que te doy, él está con nosotros. ¿Y dónde está ahora? En todas partes, le respondí, en el aire, en la madera, en este reloj que no funciona pero sigue marcando la vida. Hace unos meses tallé una nueva placa para el taller. La vieja estaba desgastada, pero conservaba su esencia. Decidí no reemplazarla del todo, sino unir ambas piezas. La antigua con la letra A que él había hecho y la nueva con mi inicial. Ahora sobre la puerta se lee Taller García in Hijo, donde el tiempo se detiene, pero el amor sigue trabajando. Cada vez que entro toco esa placa. Es mi manera de saludarlo, de decirle, aquí sigo, viejo, cumpliendo lo que empezaste. A veces sueño con él. No siempre lo veo, pero lo siento. Una presencia cálida, serena, que me acompaña mientras trabajo. En esos sueños no hablamos, solo trabajamos juntos en silencio. Y cuando despierto siento que mi corazón late distinto, como si su mano siguiera sobre mi hombro. Una noche, mientras tallaba un marco nuevo, el reloj del pasillo comenzó a hacer un leve tic-tac. Por un segundo creí que lo había imaginado, pero no. La aguja se movió, apenas 1 milímetro. Luego volvió a detenerse. Me quedé mirándolo, con una mezcla de sorpresa y gratitud, y comprendí. No era el reloj lo que había vuelto a moverse, era yo. Los años me han enseñado que los padres no mueren cuando dejan de respirar, sino cuando los hijos dejan de recordarlos. Por eso, cada día intento mantenerlo vivo, no con lágrimas, sino con actos. Cada mueble que fabrico, cada clavo que golpeo, cada historia que le cuento a mi hijo, es una forma de decirle gracias, una y otra vez. Hace poco, mientras guardábamos las herramientas, mi hijo me miró con esos ojos que heredó de él y me dijo, «Papá, cuando yo sea grande, ¿puedo tener este taller?» Me reí. «Claro que sí. ¿Y tú? ¿Seguirás aquí conmigo?» Lo miré en silencio y acaricié su cabello. «Siempre, hijo, aunque no me veas, siempre». Él asintió con esa inocencia que solo los niños tienen y siguió trabajando, tarareando una canción sin melodía. El sonido del martillo llenó el aire, rítmico, constante, como un corazón que se niega a dejar de latir. Al caer la tarde, cerré la puerta del taller y miré hacia el horizonte. El cielo estaba pintado de naranja y violeta, igual que aquel último día en que vi partir a mi padre. El viento soplaba suave, moviendo las hojas del viejo árbol que él mismo plantó. Me quedé allí, unos minutos, escuchando, y entre el susurro del aire y el canto lejano de los pájaros, creí oír su voz, clara, tranquila, llena de ternura. «Todo está en orden, hijo, todo está en orden». Sonreí, miré hacia el reloj detenido, y por un instante juraría que la aguja se movió otra vez. No era un adiós,
Era su manera de decirme que nunca se fue. Esta fue mi historia. Una historia de errores, silencios y aprendizajes. Una historia sobre el amor de un padre que, aunque no siempre se dice, se siente en cada gesto, en cada mirada, en cada sacrificio silencioso. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme hasta el final. Tu presencia, tu tiempo y tus emociones le dan sentido a cada palabra que cuento. Te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video si te conmovió y a dejarme en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Me emociona leerlos y sentir que, aunque estemos lejos, compartimos el mismo corazón. Cuéntame también si alguna parte de esta historia te hizo recordar a alguien que amas, o si alguna vez pasaste por algo parecido. Tus palabras son la voz que mantiene viva esta comunidad. Gracias por estar aquí. Y recuerda, el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma.